gloria. Da gracias a Dios, Señor y Rey. Su amor es para siempre. El bueno es y sobre todo está. Su amor es para siempre. Cantad, cantad. Su brazo fuerte extendido está. Su amor es para siempre. Una vida que ha vuelto a nacer. Su amor es para siempre. Cantad, 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 cantad. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros. Por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros. Por siempre y siempre. Por siempre. Desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Por su gracia si podemos seguir, su amor es para siempre. Cantad, 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 cantad. Por siempre diga, por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros. Por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre con nosotros. Por siempre y siempre. Por siempre. Digamos, su amor es para siempre. 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 Dígalo. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Su amor es. Cantemos al Señor. Diga. Cantar. Cantemos con gozo. Cantar. Cantar. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros. Por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros. Por siempre. Una vez más diga por siempre. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre con nosotros. Por siempre y siempre. Por siempre. Abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 1. ¿Ya lo tiene usted? Capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a dar lectura. Vamos a orar. En el momento que yo esté orando, hermano, usted tiene que poner atención a la oración. Y si estoy diciendo conforme a la palabra de Dios en su corazón, usted diga amén. Amén. ¿Sí? Usted tiene que estar atento a lo que cuando alguien está dirigiendo la oración, lo que usted tiene que estar atento a lo que él está diciendo. Porque si yo pido que usted se muera, usted no va a decir amén, ¿verdad que no? Entonces tiene que estar atento, dile que está atento a lo que el que va a orar está diciendo. No digamos amén nada más por decir amén. Escuchemos bien lo que está diciendo que está orando y en nuestro corazón digamos amén. Si es que va conforme a la voluntad de Dios. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Padre Santo, ya nos has bendecido con toda bendición espiritual. Aquellos que no te buscábamos, mi Señor, aquellos que no preguntábamos por ti, ya que tú fuiste el que nos elegiste a nosotros, tú fuiste, Padre, el que nos reconcilió contigo mismo, tú fuiste, Padre, el que nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados y delitos. Te adoramos, mi Señor, te damos las gracias por la obra que has comenzado en cada uno de tus hijos y que sabemos que perfeccionarás hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Padre, gracias. En esta hora, mi Señor, como siempre, nos humillamos delante de ti y te rogamos, te suplicamos que sigas hablándonos, que sigas enseñándonos, que sigas obrando en nuestros corazones para que crezcamos en fe, para que crezcamos en Cristo, para que seamos llevados a la madurez, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Padre, y seguimos pidiendo misericordia por aquellos que aún no han nacido de nuevo, que aún no te conocen. Ten misericordia de ellos, Padre, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué estamos viendo? Diga, las bendiciones espirituales. Hay bendiciones terrenales y hay bendiciones, ¿qué? Espirituales. Ya Dios nos bendijo con toda bendición, ¿qué? Espiritual. Vimos la primera, que somos, diga, somos escogidos de Dios. Y ya fuimos santificados. ¿Ya fuimos qué? Santificados. Hoy vamos a ver otra bendición de Dios a sus hijos. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros. ¿A quiénes dio vida? Diga, a sus escogidos. A sus escogidos, a nosotros. ¿Nos dio qué? Vida. Cuando estábamos qué? Muertos en vuestros pecados y delitos. ¿De qué vida y de qué muerte está hablando aquí? Amén. Espiritual, diga, espiritual. Estábamos muertos, ¿cómo? Espiritualmente. Jesucristo dijo a un hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿A qué se estaba refiriendo ahí? Que hay muertos físicamente y que hay muertos espiritualmente. ¿Cuántos amén? Jesucristo le estaba diciendo a un hombre, cuando muera tu padre físicamente, alguien que esté vivo físicamente pero muerto espiritualmente, deja que él lo entierre. Porque hay muertos físicamente y muertos espiritualmente. ¿Qué será un muerto espiritualmente? ¿Uno que no qué? Uno que no conoce a Dios, dice el hermano. La razón por la cual el hombre adora a la creación, ¿cuál es la razón? Que está muerto, diga, está muerto. ¿Está muerto qué? Espiritualmente. Está destituido de la gloria de Dios, está separado de Dios, no tiene la vida de Dios. Él solo puede percibir las cosas que puede ver terrenalmente. ¿Cuántos amén? Un muerto espiritualmente no puede percibir las cosas espirituales, porque se tienen que discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y él no las puede ver. Él no tiene ojos para ver lo espiritual, para ver lo invisible. Por eso Jesucristo le decía a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Cuál será amén? ¿Quién puede adorar al verdadero Dios? Solo los nacidos de nuevo. Solo los que han recibido la vida de Dios. Los que tienen una relación personal con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un muerto no puede buscar a Dios. Por eso es que la gente busca religión y está en una religión, pero no puede buscar a Dios porque está muerto espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Un muerto espiritual no puede oír la voz de Jesucristo. No la puede escuchar. Porque para él es locura el evangelio. Solo las ovejas de Cristo pueden oír a Jesucristo y seguir a Jesucristo. Los que están vivos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué nos dio el Señor? Diga, nos dio vida. ¿Qué entiendes que te dio vida? ¿Qué entiendes que te dio vida? Diga, me resucitó. ¿Qué hizo en ti?
Me resucitó. Estábamos muertos en pecados y delitos. ¿Qué hizo? Me resucitó. ¿A través de qué? De su palabra, que es vida. ¿Cómo me resucitó? Hoy en día la gente se jacta. Yo escucho a falsos apóstoles y falsos profetas que se están jactando que ya han resucitado a 11 muertos. Y están hablando literalmente. Y nuestro Señor Jesucristo, Él sigue sanando, Él sigue bendiciendo terrenalmente, Él puede resucitar físicamente a un muerto, lo puede hacer. Pero la resurrección que vino a traer Jesucristo es espiritual. Aquí ya vemos como unos, ¿qué? 70. Que si ya han nacido de nuevo, ya tuvieron una resurrección espiritual. ¿Conocen amén? Y estos hombres se jactan de que ya resucitaron a 11 muertos físicamente. Pueden haber resucitado a un hombre físicamente y espiritualmente, ¿cómo puede seguir? Muerto. Hoy en día, hermano, se está llevando el evangelio simplemente a lo terrenal, a lo literal. No, Jesucristo vino a resucitarnos espiritualmente. ¿Para qué? Para que tengamos vida, para que tengamos una comunión con un Dios vivo, una relación, para que adoremos al Dios verdadero, para que le sirvamos al Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vaya usted a Romanos 5:12. Vamos a ver por qué el hombre está muerto espiritualmente. ¿Por qué es que de repente el hombre ya apareció muerto espiritualmente? Porque cuando Dios creó al hombre, no lo creó muerto espiritualmente. Cuando Dios crea al hombre, le sopla la vida, dice la Escritura, y el hombre tenía una relación con Dios. ¿Cuál es? Amén. Adán conocía a Dios, Adán servía a Dios, temía a Dios, conocía a Dios. ¿Cómo estaba espiritualmente Adán? Estaba vivo. ¿En qué momento muere? Aquí dice la Escritura. Amén. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cómo entró el pecado? El pecado ya existía, ¿se acuerda usted? ¿Dónde estaba ya el pecado? En Satanás. Fue el primer hombre, el primer ser creado donde se halló maldad. Pásenle amén. Pero ¿cuándo entró al mundo? Cuando engaña a Eva y a Adán, los engañan, diciéndoles que no van a morir, que Dios es mentiroso, que Dios no quiere que ellos tengan una sabiduría y sean como Dios, y ellos son engañados. En el momento que desobedecen a Dios y comen del fruto que Dios les prohibió, en ese momento entra ¿qué? El pecado. Y en ese momento, ¿qué pasa con el hombre? ¿Qué le dijo Dios que pasaría si desobedecía? ¿Y cómo murió Adán en ese momento? Espiritualmente. Porque físicamente, ¿usted cómo lo ve después de comer el fruto? Está vivo. Pero espiritualmente, ahora, ¿qué pasó ahí? En ese momento son echados del huerto de Edén. ¿De dónde fueron echados? Fueron echados de la presencia de Dios. Y eso es la muerte espiritual, estar separados de Dios. Ahora, todo aquel que no se ha resucitado espiritualmente va a pasar toda la eternidad, que es la segunda muerte, separada de Dios. ¿Y qué es separado de Dios? Sin ningún beneficio de los que ahorita Dios nos está dando a los seres humanos y a sus hijos. Ninguna bendición. Si ahorita tú disfrutas el alimento, disfrutas tu esposa, disfrutas tus hijos, disfrutas la vida, en la segunda muerte no vas a tener nada de lo que aquí disfrutaste. Esa es la separación de Dios. No vas a poder disfrutar. ¿Cuántos de aquí disfrutan la presencia de Dios? ¿Cómo te imaginas tu vida ya sin la presencia de Dios? ¿Cuántos de aquí disfrutan estar leyendo la palabra de Dios, oír la palabra de Dios? ¿Cuántos lo disfrutan realmente? ¿Cómo te imaginas la vida ya sin esto? ¿Cuántos de aquí de repente están viendo la tele, van a ver una película, van a una comercial a comprar algo y ven que todo es vanidad? Y ven que la vida sin Dios ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido, ya todo es vanidad. La gente es falsa, su amor hacia su familia es falsa, su vida es falsa. O sea, tú te das cuenta que sin Dios, ¿cómo es todo? Falso, vacío.
La pobre gente anda buscando siempre algo nuevo, ya le aburrió la ropa que trae, está buscando algo que le dé vida, que le haga sentir viva. Ya el carro que trae ya siente que no trae nada, quiere el último modelo para sentirse vivo, quiere subir a una montaña, quiere hacer algo para sentirse vivo, porque está muerto. Y el único que le puede dar la paz, la vida y el gozo se llama Jesucristo. ¿Cuál es el amén? Créanme, hermanos, yo no me imagino ya la vida sin Dios. Ya la vida sin Dios no tiene chiste, no tiene un propósito ya. Antes vivíamos nada más así como animales, nacíamos, nos reproducíamos y moríamos. ¿Qué propósito había en nuestra vida? No había ninguno. Ahorita, gracias a Dios, sabemos para qué fuimos creados, para servirle a Dios, para obedecerle, para adorarle. Vamos a pasar a la eternidad igual, adorándole, sirviéndole. Pónganse amén. Y ya encontramos el propósito, la razón de nuestra existencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, vean cómo por el pecado que entró, diga, la muerte espiritual. Amén. Fueron echados de la presencia de Dios. Ahora, en 1 Corintios 1:9, 1 Corintios 1:9, ya fuimos llamados, los escogidos de Dios, a la comunión. Esto es muy importante. 1 Corintios 1:9. Si tú quieres saber si ya resucitaste, es porque tú tienes una comunión. Dice así, fiel es Dios por el cual fuiste llamados ¿a qué? Con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es la diferencia de los escogidos de Dios a las religiones? Que nosotros tenemos una relación personal con un Dios vivo. ¿Tenemos una qué? Relación personal. La religión, lo que hacen ahí son ritos, ceremonias, tienen simplemente a un líder allá enfrente que es el único que habla con Dios. ¿Sí han oído? Y dicen, solo el Papa habla con Dios, solamente Él es nuestro guía espiritual. No, los escogidos de Dios, todos los que son escogidos de Dios, los que han sido perdonados, que tienen la fe verdadera en Cristo, tienen una relación, hablan con Dios, bendicen a Dios, adoran a Dios, sirven a Dios, conocen a Dios. ¿Cuántos amén? ¿Cuántos de aquí tienen su tiempo de oración? Nada más, no conteste, nada más piénselo. ¿Cuántos de aquí tienen su tiempo de oración? ¿Cuántos de aquí, no sé si en la noche, en la mañana, vienes a platicar con tu padre? ¿Cuántos de aquí traen todas sus cargas a su padre? ¿Cuántos lo bendicen? ¿Cuántos le sirven? ¿Cuántos le conocen? Porque esa es la evidencia de que fuiste resucitado y traído a tener comunión. ¿Conocen amén? Si hay alguien aquí que todavía no tiene su tiempo de oración, sigue estando muerto. ¿Cómo sigue estando? Muerto. ¿Por qué no puede él orar a un Dios vivo? Porque no lo conoce. Porque ni siquiera sabe cómo acercarse a ese Dios vivo. Él se cree, dice a lo mejor ni existe, o soy pecador, o soy indigno de acercarme. ¿Por qué? Porque no lo conoce. ¿Cuántos amén? Entonces, ahora vaya usted a Juan 12. Aquí, Evangelio de San Juan, capítulo 12. Aquí vamos a ver que habla de Lázaro que fue resucitado. Lázaro fue resucitado y todo llamado, todo hijo de Dios, todo verdadero creyente, ¿a quién representa? Diga, a Lázaro. Lázaro es figura de todo aquel que ha resucitado. ¿Ya usted tiene ahí? San Juan 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado, ¿cómo? Y a quien había, ¿quién? Resucitado de los muertos. Recuerde que la palabra se tiene que discernir, ¿cómo? Entender espiritualmente. Aquí vamos a ver, en ese tiempo sucedió literalmente, ¿cómo estaba Lázaro? Y fue resucitado literalmente, pero también espiritualmente. ¿Conocen amén? ¿Sí me entienden?
Bueno, ahora, ¿qué dice ahí Juan 11:21? Dice así. Ya, ¿se acuerda usted que a Jesús le van a avisar que está enfermo Lázaro? ¿Y qué hace Jesucristo cuando le dicen que está enfermo? ¿Va inmediatamente luego a sanarlo? No, él se queda todavía 2 días más, y aparte los días que tardan en llegar allá, que fueron 4 días, ¿para qué hizo esto? Para que Lázaro muriera físicamente. ¿Para qué? Para él ir y resucitarlo, y para que eso fuera para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque en ese momento les iba a enseñar algo a sus discípulos. Miren, vean cuando ya él llega, y lo que le dice aquí esta Marta, Juan 11:21. Dice así, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Fíjese, aquí Jesucristo le estaba hablando tanto literalmente como espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Marta le dijo, vean lo que le dice Marta, yo sé que resucitará, ¿cuándo? Aquí Marta simplemente sabía que iba a haber una resurrección de los muertos, que es cuando venga Jesucristo. Van a resucitar todos aquellos que murieron en Cristo para ser transformados con un cuerpo glorioso. ¿Conocen amén? Marta estaba hablando aquí de la resurrección final, que es cuando venga Cristo. Ella dice, yo sé, ¿qué dijo? Que resucitará en la resurrección en el día del postrero. Ella estaba hablando de la resurrección del día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Fíjense, Jesucristo ahí le enseña, no, tu hermano ahorita va a resucitar. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué pasa? ¿Ahí de qué vida está hablando? De la espiritual. Aquí está hablando, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Estábamos muertos espiritualmente. Por la fe en Jesucristo, en ese momento fuimos resucitados. ¿Cuántos dicen amén? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Mire, vaya usted a Colosenses 2:12. Y en este texto ya queda claro que fuimos resucitados. Tú tienes que saber que estábamos muertos y fuimos, ¿qué? Resucitados. Cuando alguien te quiera apantallar que resucitó un muerto, dile, aquí enfrente tienes a un resucitado. ¿Cuándo será amén? ¿Sí lo crees o no, hermano? ¿Y si has experimentado esa resurrección? Si en verdad crees que ya resucitaste? Porque ahorita vamos a ver las evidencias si en verdad resucitaste. Si resucitamos, amén. Mire, ¿qué dice Colosenses 2:12? Sepultados con él en el bautismo. Acuérdese que el bautismo es la figura de haber sido muertos juntamente con Cristo. Por eso dice ahí, sepultados. ¿Cuántos dicen amén? Todos los que hemos creído en Cristo, dice que nuestro viejo hombre ya fue, ¿qué? Diga, crucificado. ¿Qué fue? ¿Qué hicieron con nuestro viejo hombre? A ver, ¿qué entiendes? Que tu viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo. Diga, mi viejo hombre ya murió juntamente cuando murió Cristo. ¿Qué murió cuando murió Cristo? Mi viejo hombre. Por eso en Cristo somos nueva creación. Amén. Por eso dice ahí, sepultados con él, ¿dónde? En el bautismo, en el cual fuiste también, ¿qué? A ver, ¿qué pasó en la cruz? Diga, morí juntamente con Cristo. ¿Qué pasó cuando Cristo resucitó? Resucité juntamente con Cristo.
A ver, ¿cuántos están entendiendo eso? ¿Qué pasó contigo cuando murió Cristo? Diga, morí yo también. Murió el hombre de pecado ahí, yo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasó cuando Cristo resucitó? También resucité yo. ¿Sí te queda claro? Bueno, si dice así o no dice así. Fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Dónde nos dio vida? Con Cristo. ¿Cómo? Perdonándonos todos los pecados. Esto lo vimos hace una semana. Todos mis pecados fueron perdonados en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿se acuerda usted de la parábola que enseña Cristo del hijo pródigo? ¿Quién es el hijo pródigo? Diga, yo era el hijo pródigo. Yo era el hijo pródigo. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hizo el hijo pródigo con su vida? Fue y la malgastó. Malgastó todos sus bienes con prostitutas, viviendo en pecado. ¿Qué está haciendo ahorita la gente que está viva físicamente y que no quiere venir a Cristo, que no quiere servir a Dios, que no quiere obedecer a Dios? Está malgastando su vida. Ese es el talento que Dios le dio para que lo produzca. Y no quiere. Él quiere gozar la vida como el hijo pródigo, y si Dios no tiene misericordia de él, va a tener la segunda muerte, que es el castigo eterno. Pero ese es el pecador. El pecador quiere gozar su vida en los deleites temporales, en el pecado. Y eso es lo que hicimos nosotros un tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros estábamos desperdiciando nuestra vida. ¿Dónde? En el pecado. Creyendo que lo más que nos daba gozo era el pecado. La pornografía, la fornicación, el adulterio. Pensábamos que ese era el máximo placer que había. Y no nos dábamos cuenta que nos estaba, ¿qué? Destruyendo. Tanto físicamente como espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué pasa con el hijo pródigo? Mire, vaya usted a Lucas 15, 11. Dice la palabra que él volvió en sí. ¿Recuerda usted? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Se acuerda usted cuando le empezaron a predicar el evangelio y de repente se dio cuenta que su vida era un desastre? ¿Sí se recuerda o no se recuerda? Pudo ver entonces que su camino era ¿de qué? De muerte. Sorprendentemente así, el poder de Dios viene a nuestras vidas, nos da entendimiento y nos damos cuenta de que nuestra vida es una vida vacía, nuestros caminos son de muerte y que estábamos destinados a la condenación eterna. ¿De dónde provino esto? Diga, de Dios. ¿Ya lo tiene usted ahí, Lucas 15, 11? Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y ahí qué hizo? Desperdició sus bienes, viviendo ¿cómo? Todo el que ahorita vive en pecado, ¿qué está haciendo con su vida? La está desperdiciando. ¿Sabes para qué Dios le da vida a una persona, la vida física? Para que le busque y reciba la vida eterna. ¿Conocen amén? Dile que está a tu lado, ¿por qué crees que Dios te da la vida física? ¿Por qué crees? Pregúntale al que está a tu lado, dile, ¿por qué crees que Dios hoy te dio la vida? Si mañana amaneces, ¿por qué crees que te va a dar otro día más de vida? Buscadme mientras pueda ser hallado. Un día se te va a acabar tu vida que tienes aquí. Y si no salvaste tu alma, desperdiciaste toda tu vida. ¿Cuándo dicen amén? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdió su alma? ¿De qué le sirvió? Bueno, así el hijo pródigo disfrutó de los placeres de la vida,
y desperdició toda su vida. Pero el hijo pródigo habla de aquellos de quien Dios tuvo misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ponga atención el 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué pasó aquí con el hijo pródigo? Diga, fue convencido de pecado. ¿Qué pasó? ¿Qué poder de Dios operó en ese momento para que este hombre que vivía en deleites del pecado, de repente se dio cuenta que había malgastado su vida? Diga, el poder de Dios. Si el que está a tu lado sigue desperdiciando su vida y Dios tiene misericordia de él, un día le va a abrir los ojos y se va a dar cuenta que la vida en este mundo no tiene sentido. Que estar viviendo en pecado es desperdiciar la vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vuelve en sí y va y ¿qué dice? Y pidió perdón, ¿verdad que pide perdón? Luego dice en el 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido ¿a qué? A misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzadlo en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Qué hacen en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Hacen fiesta, porque mi hijo muerto era. ¿Cómo estaba el hijo pródigo? ¿Sí te identificas? A mí el Señor me alcanzó con esta historia. Yo empecé a leer la Biblia, yo no creía en Dios, no creía en nada, y empecé a leer la Biblia para poder pelearme con los cristianos, y leyendo esta historia, Dios fue cuando tocó mi vida. Y pude ver que yo era ese hijo pródigo. Dios abrió mis ojos, me dio su Espíritu Santo me tocó mi vida de una manera que pude arrepentirme y creer en Jesucristo, y yo pude ver que yo estaba muerto. ¿Cuántos pudieron ver que estaban muertos cuando oyeron la palabra de Dios? ¿Tú has experimentado en verdad que estabas muerto? Porque mira, alguien que no sabe ahorita que estaba muerto es porque sigue estando muerto. Porque alguien que realmente sabe de dónde lo sacó el Señor es alguien que sabe que estaba ciego, estaba muerto, pero ahora ve y ahora vive por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo estaba el hijo pródigo? Estaba muerto. ¿Sí dice así? Muerto ¿cómo? Espiritualmente. Y ya que ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Cómo estábamos? Diga, estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted a Romanos 5:15. Así como la muerte entró por Adán, por medio de Cristo nos dieron vida. Romanos 5:15. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. ¿Qué pasó por la transgresión de Adán? Murieron los muchos, todos morimos en Adán, dice la Escritura. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de ¿quién? Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén?
Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, ¿qué reinó? La muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, a todos los hombres que vino. Diga, la justificación de vida. Mire, ponga atención. Por la desobediencia de Adán, todos morimos espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita un bebé, ¿cómo nace? Espiritualmente, ¿cómo nace? Muerto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por causa de qué? Por el causa del pecado de Adán. Ahora, por medio de un hombre que obedeció a Dios, que caminó en la justicia de Dios, a todos Dios nos declara justos por la fe en Jesucristo. ¿Y qué nos da? Diga, vida. Vida espiritual, vida eterna. Somos trasladados del reino de Satanás al reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo recibimos esa vida? Jesucristo dijo, mis palabras son ¿qué? Espíritu y vida. ¿Cómo recibimos la vida de Dios? Por medio de la palabra. Cuando alguien oye la palabra de Dios y la cree, en ese momento es resucitado. Ahora, ¿quién me da la capacidad de poder oír, de poder entender, de poder creer? ¿Quién me da esa capacidad? Dios. ¿Cómo me da esa capacidad? Diga, me da vida. La palabra de Dios es vida. Cuando Dios le habla a alguien como a Lázaro y le dice, Lázaro, sal fuera. En ese momento esa palabra de vida resucita a la persona y puede oír la voz de Jesucristo y puede seguir a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando esa palabra de vida no opera en la persona, ¿cómo está la persona? No puede entender el evangelio. No tiene ningún deseo de venir a Dios. No tiene ningún deseo de obedecer a Dios. Sigue estando muerto espiritualmente. ¿Cuántos de aquí han hablado con gente que está muerta espiritualmente? ¿Hoy platicaste con personas y te pudiste dar cuenta que estaban muertas? Yo en mi negocio hoy atendí como a unos 200 muertos. Y te das cuenta por su manera de vivir, hablando groserías, mintiendo, fornicando. Son gente que fornica, adultera, roba. Y te das cuenta que espiritualmente están muertos. ¿Qué hay que hacer? Diga, hay que predicarles. Hay que predicarles, diga, hay que predicarles el evangelio. ¿Por qué? Porque si Dios tiene misericordia con esta palabra de vida, los va a ¿qué? A resucitar. Y esa es la resurrección que vino a traer Cristo. No el que vayas a buscar muertos físicos y a fuerzas quieres que resucite. No. Resucita a aquellos que están muertos espiritualmente. En tu casa puedes tener gente que está muerta. A tu lado puede estar alguien que está muerto. ¿Qué tienes que hacer? Predícale esta palabra de vida. Predícale esta palabra de vida. Y si Dios tiene misericordia, lo va a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted a Juan 5:24. Evangelio de San Juan 5:24. Gloria a Dios. Hermano, ¿quién imaginaba que pudiese haber muertos por ahí caminando? ¿Te imaginabas que podías estar durmiendo con un muerto? Y a lo mejor estás durmiendo con un muerto. Pero ¿qué nos ha sido dado? Conocer ¿qué? Los misterios del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Evangelio de San Juan 5:24, ¿lo tiene?
De cierto os digo, el que oye mi palabra, ponga atención, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso es muy importante predicar el evangelio, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, ya estaba escrito que muchos iban a apartar el oído de la verdad. Ya estaba escrito, diga, ya estaba escrito. Hermano, ya no se está predicando el evangelio. Ya no se está predicando el evangelio. Ya llega el falso profeta y lo único que hace es darle profecía a cada uno de la iglesia. Métase a internet y vea a Ana Maldonado, vea a Ana Méndez, vea, se me olvidó ahorita su nombre de esta falsa profeta, Meyer, algo así se llama. Miren, esa gente ya no predica, esa gente llega a la iglesia y dice, a ver tú, el de azul, ven para acá. Así te dice Dios, tú te vas a ir a predicar a estadios, te va a dar una unción especial para esto. Y ese es su evangelio. Benny Hill llega y tumba a medio mundo. No leyó la palabra de Dios. Cash Luna es sanidad física. Tráigame a los cojos, tráigame a los de silla de ruedas, a los sordos, y les abren los oídos literalmente nada más. Porque ya no predican el evangelio. Vamos a leer otra vez para que me entiendas aquí 24. De cierto os digo, el que ¿qué? ¿Cuál es el evangelio? Diga, predicar la palabra de Dios. Ese es el evangelio, predicar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu y vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tú predicas la palabra y el que cree al que me envió tiene ¿qué? Vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte ¿a qué? De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos, ¿qué va a pasar? ¿Sabes que si el que está a tu lado está muerto, qué está haciendo ahorita? Si Dios ya tuvo misericordia de él, ahorita puede oír la voz del Señor. Si no, no está entendiendo nada. Está pensando en qué va a ser al ratito, en qué va a ser mañana, en su pecado, pero ni siquiera le está interesando nada de las cosas de Dios, porque sigue estando muerto. Pero pon atención en el 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué pasa? Aquí hay gente muerta, hermano, y si Dios tiene misericordia ahorita y le resucita y le abre su entendimiento y puede oír la voz de Cristo, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya oyeron la voz del Señor? Cuando alguien oye la palabra de Dios, hermano, y Dios tiene misericordia de esta persona, su Espíritu Santo le contrista. Vaya usted a 2 Corintios 7:9. Y esto ya tuviste que haberlo experimentado tú y yo, si es que nos llamamos hijos de Dios. Ya fuimos contristados. 2 Corintios 7:9 y 10. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados. ¿Para qué? ¿Cuántos de aquí ya se arrepintieron? ¿Cómo sabemos si realmente ya te arrepentiste de verdad? Porque fuiste ¿qué? Contristado. Dios vino a tu vida y te hizo sentir tan mal delante de Dios de ver cómo vivías. Cuando vino Dios a mi vida, hermano, a mí no me importó la gente que estaba a mi alrededor. Yo empecé a gritar ahí postrado, perdóname. Yo sentía un dolor en mi corazón porque Dios me mostró mi condición de pecado. En ese momento pude ver tanta porquería en la que estaba yo metido. En ese momento. Porque el Espíritu Santo me contristó. ¿Para qué me contristó? Para un verdadero arrepentimiento.
La gente que sigue practicando el pecado es porque no ha sido contristada. Siente que su pecado no fue tan grave, o siente que lo que sigue haciendo no es tan grave. Hermano, ¿qué hizo Adán? ¿Mató? ¿Violó? ¿Sembró marihuana? ¿Qué hizo Adán? Simplemente comió un fruto que le dijeron que no comiera. El pecado es aborrecible delante de Dios. ¿Cuál es el amén? Cuando alguien es contristado, se da cuenta de la magnitud que es el pecado. Y él, desde ese momento, decir una simple mentira, tiene temor de Dios. Decir una grosería, tiene temor de Dios. Porque el pecado es aborrecible delante de Dios. ¿Cuál es el amén? Ya no estamos hablando de pecados de adulterio, de asesinato. No, simplemente el orgulloso está en pecado. El altivo está en pecado. ¿Conocen? Amén. Pero alguien que realmente ha sido contristado, tuvo un verdadero arrepentimiento. ¿Para qué? Para vida. Mira, fíjate lo que dice aquí. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino que fuiste contristados. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, ¿según quién? Según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? ¿Para qué? Hermano, ¿en verdad hemos tenido un verdadero arrepentimiento? Porque si no nos hemos arrepentido de verdad, seguimos estando muertos en nuestros pecados y delitos. La evidencia de que alguien ha sido resucitado, que ya no está muerto, es que ya tuvo un verdadero arrepentimiento. No un arrepentimiento de él. Cuando el hombre se arrepiente él, al otro día o al ratito, vuelve a seguir pecando. Cuando el arrepentimiento lo produce Dios, él entiende que no puede seguir viviendo en su pecado. ¿Conocen amén? ¿Nadie dice amén? Ahora, para salvación, de que no hay que arrepentirse. ¿Verdad que no nos arrepentimos de habernos arrepentido? ¿Hay alguien aquí que se haya arrepentido ya de que ya no puede ir a la disco? ¿De que ya no puede echarse la copa? Yo sí conocí gente que decía, ¿para qué acepté a Cristo? Ya no puedo ir al baile. ¿Usted cree que se arrepintió esa persona? No se arrepintió. ¿Usted cree que entendió que a Dios no le agrada que sirvamos al mundo? ¿Verdad que no lo entendió? Hay gente que todavía no lo entiende. Hay gente que dice, pero ¿por qué Dios no quiere que yo sea feliz? No, Dios quiere darte el verdadero gozo, la vida eterna, la salvación. ¿Cuántos dicen amén? En Apocalipsis dice que muchos tienen nombre de que viven. ¿Pero cómo están? Mucha gente piensa que porque viene aquí o se dice cristiano o canta o lee la Biblia dice, yo ya tengo vida eterna. No, puede ser que tengas nombre del que vive y estás muerto. Si sigues practicando el pecado, ¿cómo estás? Si sigues amando el mundo, sigues muerto. No has resucitado. El que ha resucitado tiene su mirada en las cosas de arriba. El que ha resucitado es una nueva criatura en Cristo. El que ha resucitado ama, diga ama. Y esa es la evidencia. Ahorita vamos a ver ese texto. Mira, ve a Romanos 6:1. Es muy importante, hermano, que tengamos la seguridad de que hemos sido resucitados. Porque solo los que estén resucitados se van a ir con Cristo. Y aunque mueras físicamente, si fuiste resucitado, te vas con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ¿qué dice Romanos 6:1? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La evidencia de alguien que fue resucitado es que fue muerto al pecado. ¿Fue muerto a qué? Al pecado. Ya no practica el pecado.
porque resucitó para vivir para Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿dónde? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿cómo? A ver, examínate unos segundos. ¿Realmente tu vida es muy diferente a la vida que tenías antes en Cristo? ¿O sigue siendo la misma? Realmente si hubo un cambio. Alguien te puede decir, ¿cuántos de aquí sus cuates les dicen oye, vamos a echarnos una cerveza? Y le dices, no. Y se quedan asombrados. ¿Por qué no? Porque nací de nuevo. ¿O te da vergüenza decirle a tus amigos? Yo así les digo. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Oye, pero si antes lo hacías, sí, pero nací de nuevo. El Vicente que conociste ya murió. ¿Cuántos de aquí han dado testimonio así? Porque yo conozco gente que les da vergüenza decir que son cristianos. Les dicen, oye, te invito a una fiesta. No voy. No, ¿por qué? No puedo. No, dile, soy hijo de Dios. Da testimonio, soy hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? Porque soy hijo de Dios. Y los hijos de Dios fuimos consagrados para Dios, fuimos sacados del mundo, ya no vivimos en pecado. ¿Cuántos de aquí pueden dar testimonio o han dado testimonio así? ¿O tienes miedo o que se vaya a burlar? Se vaya a burlar o no te vaya a creer porque a lo mejor también te conoce cómo vives. Porque igualmente, si te sigue viendo que sigues igual, se va a reír cuando le digas que eres cristiano. No te va a creer. Porque el mundo sí sabe lo que es ser un cristiano, ¿eh? El mundo sí sabe porque nomás te oye decir que eres cristiano y tienes un error y te dice, ahí está, y eso que eres cristiano. Entonces, de alguna manera sí sabe que los cristianos tienen que vivir en obediencia. ¿Conocen amén? Hermano, es muy importante que nos examinemos. ¿Realmente ya resucité o sigo estando muerto? Porque si sigo estando muerto, cuando venga Cristo me va a dar la muerte segunda. ¿Conocen amén? Es muy importante, hermano. Si realmente resucité, se tiene que ver que ando en una vida nueva. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿qué pasa si realmente morimos con Cristo? A ver, así también lo seremos en la de su resurrección. Si realmente ha sido resucitado, vamos a ser transformados y a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Cuántos ya entendieron esto? Que tu viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Él. Entonces ya no vives como el viejo hombre, ¿verdad que ya no? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Qué le pasó al cuerpo del pecado? Fue destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ¿qué pasa? Que el que en verdad ha sido muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al ¿qué? ¿Cómo te tienes que considerar al pecado? Muerto, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál será amén? Muertos al pecado y vivos ¿para quién? Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermano, vaya usted a Juan 3:4, primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:14, perdón. Primera de Juan 3:14.
Aquí hay una evidencia clara, hermano, para saber si en verdad hemos muerto al pecado, si hemos resucitado en Cristo. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. A ver, ¿cómo sabemos si en verdad hemos pasado de la muerte espiritual a la vida espiritual? Diga, en que amamos. Con el amor de Dios. ¿Cómo amamos? ¿Cuál es el amor de Dios? El amor de Dios, diga, no busca lo suyo. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, no se envanece, no se jacta, no es indecoroso. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, mira, tenemos que saber que antes de venir a Cristo, nuestro amor era falso. ¿Cómo era nuestro amor antes de venir a Cristo? Tenemos que entenderlo, hermano. Hay gente que ya vino a Cristo y piensa que sigue amando a su esposa y la sigue tratando como antes. Ese amor es falso. El amor de Dios no busca lo suyo. El amor de Dios no guarda rencor, no se enoja, no se irrita. Es el amor de Dios. ¿Cuál es el amén? Y hay gente que todavía se sigue airando, sigue ofendiendo a la esposa, sigue ofendiendo a los hijos, sigue con un amor ¿qué? Falso. Es un amor falso. El que le dé de comer, el que le dé para sus estudios y él piense que ese es su amor, ese amor es falso. Un verdadero amor se da por los demás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo me doy por los demás? Me niego a mí mismo. Si la esposa me ofende, ¿qué tengo que hacer? Negarme a mí mismo. ¿Qué tengo que hacer? No agarrar y ya me ofendiste, pues ahora también te la regreso. No, porque el amor no guarda rencor, no se enoja, no se desquita. El amor de Dios, diga, es incondicional. ¿Sabe cuál es el amor falso? Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Ese amor es falso. ¿Cuántos entienden eso? El amor de Dios es, me trates como me trates, yo te amo. Yo te voy a respetar. Yo me voy a dar por ti. ¿Cómo nos amó Cristo? Siendo pecadores. ¿Cómo nos amó? ¿Cómo tienes que amar a tu esposa? Así, si es pecadora, es imperfecta, tú la amas. Si te lastima, ¿qué tienes que hacer? Amarla. Si tus hijos te ofenden, ¿qué tienes que hacer? Amarlos. Es el amor de Dios. Esa es la evidencia de que pasamos de ¿qué? De muerte a vida. Conocemos el verdadero amor y andamos en el verdadero amor. No en el amor falso. ¿Cuándo será amén? ¿Sí quedó claro, hermano? Bueno, hay para aquellos, porque hay gente que todavía no entiende. Piensa que amor es decirle a la persona, te quiero, y la maltrata. Es un amor ¿qué? Falso. Ya te di el gasto, ya te demostré que te quiero mucho. No. El amor no busca lo suyo. ¿Amén? Bueno, hermano, Pablo decía que él también había muerto al mundo. Una evidencia de haber pasado de muerte a vida es que ya no amamos el mundo. Amamos a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? El que ama al mundo, ¿qué dice la Escritura? No tiene el amor del Padre. No tiene la vida de Dios, porque el que tiene a Dios tiene ¿qué? La vida. Y si no tienes a Dios, no tienes la vida. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, vaya usted a Efesios 5:14. Cerramos con este texto. Efesios 5:14. Gloria a Dios. Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Hoy vamos a ver que hay muchos que están durmiendo todavía. Y te levantará de los muertos. Y levántate de los muertos. Perdón. Despiértate tú que duermes.
y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay gente que todavía está muerta, hermano. Hay gente que todavía está dormida, espiritualmente está muerta. No conoce al Señor, no tiene temor de Dios, no tiene una relación con Dios, sigue amando al mundo, sigue practicando el pecado, no conoce el amor de Dios, no tiene temor de Dios. Pero hoy el Señor te dice, despiértate tú que duermes. Hoy estás escuchando la palabra de vida, ¿cuántos dicen amén? Estamos escuchando la palabra de vida. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cierra tus ojos. Vamos a examinarnos un momento, hermano. Examinémonos cómo tratamos a nuestra esposa. Esposas, examínate cómo le hablas a tu esposo. Si tú quieres guiar el hogar, estás en pecado. Si le rezongas, si no te sometes a que él guíe el hogar, estás en pecado. Esposo, ¿cómo estás dirigiendo tu hogar? ¿Estás dando ejemplo a tu familia de que tú buscas a Dios? ¿De que tú oras a Dios? ¿De que tú escuchas la palabra? ¿De que ya vives como una nueva criatura? Hijos, ¿cómo viven? ¿Se sujetan a los padres o responden a los padres? La Escritura manda que nos sujetemos los hijos a los padres, la esposa al esposo y el esposo a Cristo. Examinémonos ahorita si en verdad hemos nacido de nuevo, si en verdad hemos sido resucitados, si en verdad buscamos las cosas de arriba o aún amamos las cosas del mundo. Examinémonos. Podría ser que tengamos nada más nombre de que vivimos y estemos muertos. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Él dijo, mi palabra es espíritu y vida. Señor, aquí está tu iglesia, Padre. Sabemos que no está en nosotros, mi Dios. Sabemos que es tu gracia y misericordia, ya que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien tú tienes misericordia, papá. Padre, abre nuestro corazón, Señor. Abre el entendimiento de esta gente que está aquí, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos realmente conocerte, para que podamos realmente arrepentirnos, para que nuestra fe sea verdadera en Cristo, para que realmente vengamos de muerte a vida, Señor. Señor, ten misericordia, Padre. No queremos engañarnos a nosotros mismos. Tu palabra dice que el que no ama sigue estando muerto, Señor. Y en verdad que nos falta demasiado, Señor. Enséñanos, Padre, danos sabiduría, danos crecimiento, para que amemos con el amor con que Cristo nos amó. Te damos las gracias, Padre. Sigue obrando en tu pueblo, Señor. Tú eres quien nos da el crecimiento. De ti recibimos toda bendición, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Más que darte las gracias, no tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. No tengo más que darte las gracias, no tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar
en ti.